Buen día, compañeros, profesora. El día de hoy venimos a hablar del tema programación heurística. Hablaremos de conceptos básicos y de los temas de algoritmos genéticos, recocido simulado y daremos una pequeña introducción a las redes neuronales. El equipo está conformado por mi compañero Moisés López Rodríguez y su servidor. En primer tema tenemos la heurística, la cual es una palabra de origen griego que significa hallar o inventar. La facultad de heurística es un rasgo característico de los visionarios. Se define como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la creación. También se afirma que la heurística se basa en la experiencia propia del individuo y en la de los demás para encontrar la solución más viable al problema. Como disciplina científica, puede ser aplicada a cualquier ciencia con la finalidad de elaborar medios y estrategias como ayuda para lograr encontrar la solución más eficaz del problema que analiza el individuo. En las ciencias de la computación, el método heurístico es usado en determinadas circunstancias, cuando no existe una solución óptima bajo las restricciones dadas. En general, la manera de actuar de los programas heurísticos consiste en encontrar algoritmos con buenos tiempos de ejecución y buenas soluciones. Con estas características, se podría decir que es muy usada en juegos informáticos que se adelantan a lo que va a hacer el usuario, basándose en la experiencia y los pasos que ha seguido en otras ocasiones. Los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos nacieron en los 70 gracias a John Henry Holland. Son básicamente una estrategia usada para problemas de búsqueda del óptimo, basado en una heurística aleatoria. La idea consiste en simular la selección natural. La población irá evolucionando a través de variaciones emergentes de cruces de los más aptos y mutaciones. Los algoritmos genéticos funcionan entre el conjunto de soluciones de un problema llamado fenotipo y el conjunto de individuos de una población natural, codificando la información de cada solución en una cadena, generalmente binaria, llamada cromosoma. Los símbolos que forman la cadena son llamados genes. Cuando la representación de los cromosomas se hace con cadenas de dígitos binarios, se le conoce como genotipo. Los cromosomas evolucionan a través de iteraciones, llamadas generaciones. En cada generación, los cromosomas son evaluados usando alguna medida de aptitud. Las siguientes generaciones o nuevos cromosomas son generadas aplicando los operadores genéticos repetidamente, siendo estos los operadores de selección, cruzamiento, mutación y reemplazo. Recocido simulado. El recocido simulado es un método de optimización inspirado en el proceso de templado de metales, usado desde alrededor de los 500 años antes de Cristo. El proceso de metales consiste en tres fases. La primera fase es el calentamiento a una temperatura determinada. La segunda fase es sostener la temperatura alta, lo cual permite a las moléculas acomodarse en estados de mínima energía. Y se sigue por la tercera fase, que es la del enfriamiento controlado para aumentar el tamaño de sus cristales y reducir sus efectos. El algoritmo de recocido simulado es un método iterativo que inicia con un cierto estado S. Mediante un proceso particular genera un estado vecino S1. Si la energía o evaluación del estado S1 es menor que la del estado S, se cambia el estado S por S1. Si la evaluación de S1 es mayor que la de S, entonces se puede empeorar eligiendo S1 en lugar de S, con una cierta probabilidad que depende de las diferencias de las evaluaciones y de la temperatura actual del sistema. Las redes neuronales, también conocidas como sistemas conexionistas, son un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades neuronales. La información de entrada atraviesa la red neuronal, donde se someten diversas operaciones, produciendo ciertos valores de salida. Una red neuronal artificial es un grupo interconectado de nodos similar a la vasta red de neuronas en un cerebro biológico. Cada nodo circular representa una neurona artificial y cada flecha representa una conexión desde la salida de una neurona. Soluciones a características es difícil de expresar. Con la programación convencional, el objetivo de la red neuronal es resolver los problemas de la misma manera que el cerebro humano. Aunque las redes neuronales son más abstractas, podría decirse que los proyectos de redes neuronales suelen trabajar desde unos miles a unos pocos millones de unidades neuronales y millones de conexiones que, si bien son muchas, siguen siendo de una magnitud menos compleja que la de un humano, más bien cercana a la potencia del cálculo de un gusano. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero les agradecemos a todos la atención prestada a esta sencilla exposición. Muchas gracias.